Buenos días. Vamos a aprovechar que 2025 empieza pasado mañana. No, 2025 empieza hoy. Y hoy vamos a hablar de lo que nos dice Ana María Rus, que nos da varias ideas para el 50 aniversario de la muerte del asesino dictador Franco. Hay una cuestión crucial para abordar en esos actos, sería que las nuevas generaciones conociesen las características de la dictadura asesina franquista y la dimensión de su represión a todos los niveles, las faltas de libertades y de derechos sociales, ya que muchos no llegan a estudiar bien ese periodo en las aulas e incluso tienen una imagen demasiado complaciente de esos años, a base de comerles el coco como les han comido. Tanto la prensa macarra, mamporrera, con televisiones, radios y diarios, como los curas en todos esos colegios concertados que tiene el Opus y los que no son del Opus también. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció hace 2 semanas una serie de actividades bajo el lema España en libertad, con motivo del 50 aniversario de la muerte de un asesino dictador que se llamaba Franco. Aunque cabe destacar que tras el fallecimiento del asesino dictador, todo el entramado institucional del régimen continuó, incluida la sucesión, que se hizo efectiva el 22 de noviembre del 75, en la figura de Juan Carlos de Borbón a título de rey. Juan Carlos I juró por Dios y sobre los santos evangelios, faltaría más, cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. De hecho, heredó los mismos poderes de Franco, siguiendo la ley de sucesión de 1947. Hace ahora, pues 77 años. El año que viene tendremos muchas fiestas, porque en el 26 también va a seguir la fiesta. Su elección como sucesor en 1969. Ceremonia en la que juró fidelidad a los principios del movimiento nacional y lealtad a Franco. No será hasta la aprobación de la Constitución de 1978 cuando sus atribuciones se vieron limitadas, a cambio de convertirse en una persona inviolable, según el artículo 56.3. Hago un inciso. Ahora nos hemos enterado que el golpe del Estado del 23F, él era el que mandaba. Tarde, pero nos hemos enterado. En cualquier caso, 1975 es una fecha muy significativa que el gobierno de coalición quiere aprovechar para conmemorar el inicio de la recuperación de las libertades con el periodo de transición de la dictadura a la democracia. Aunque es importante subrayar que la democracia actual es heredera de la primera democracia que hubo en este país durante la Segunda República y que fue truncada por el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 que dio Franco y unos cuantos asesinos como él más. También se debería señalar que precisamente el origen del franquismo está en la violencia y la guerra civil que provocó ese golpe militar contra un régimen democrático y legítimo, muy legítimo, con su constitución y sus leyes, porque fueron votados por el pueblo. Votos contra fusiles. Esta conmemoración sería un buen momento para homenajear a todas las víctimas a manos de la extrema derecha y de la violencia policial durante la transición, como Arturo Ruiz, María Luz Nájera,
Javier Verdejo, Yolanda González, los 5 de la Matanza de Vitoria, Pedro María Martínez, Francisco Aznar, Romualdo Barroso, José Castillo y Bienvenido Pereda, o los abogados laboralistas Enrique Valdevira, Luis Javier Benavides, Francisco Javier Sauquillo, Serafín Holgado y Ángel Rodríguez, entre otros muchos. Aparte de los muchos heridos y aparte de los muchos maltratados. La democracia actual está en deuda con todos ellos, ya que se jugaron la vida por conseguir un país mejor y más justo, pero para la mayoría de los españoles son completos desconocidos. Ese es el éxito de la gentuza como Feijóo, como Aznar, como Rajoy y toda la patulea indecente que les sigue. Y ese éxito se lo tenemos que destrozar y que se entere todo el mundo, la gente joven también. Son los que tienen el futuro más comprometido si siguen a esta gentuza del PP y de Vox. También sería el momento de dar una solución definitiva al monumento de Cuelgamuros, una vez que se exhumaron los cuerpos de Franco y José Antonio, o al Arco de la Victoria de Moncloa en Madrid. Otro aspecto importante sería que la Fiscalía actuase en contra de los delitos de apología del fascismo, ya que lamentablemente hay muchos, y en eso no está funcionando la Ley de Memoria Democrática de 2022. A lo mejor es porque la piara del Partido Judicial Popular, compuesta por mayoría de seguidores y adoradores del asesino Franco, no mueve un dedo. Asimismo, habría que seguir avanzando en la búsqueda y exhumación de cunetas y fosas de las víctimas del franquismo, así como en los bancos de ADN para localizar a los bebés robados de sus familias. Además, se deberían señalizar todas las obras públicas que se llevaron a cabo con la explotación de los presos políticos durante la dictadura, que tan rentable fue para muchas empresas como Huarte, Entre Canales, Agromán, Dragados y Construcciones, que cotizan en el IBEX 35 con otras denominaciones, pero que se enriquecieron con la fuerza del trabajo esclavo de los prisioneros que estaban en campos de concentración y los sacaban para que trabajaran para esta gentuza indecente y miserable. Otra cuestión crucial a abordar en estos actos sería que las nuevas generaciones, no las del PP, sino las generaciones de españoles y españolas, conociesen las características de la dictadura franquista y la dimensión de su representación a todos los niveles, ya que muchos no llegan a estudiar bien ese periodo en las aulas e incluso tienen una imagen demasiado complaciente de esos años, como ya os he dicho. Deberían aprender que la democracia de la que disfrutan actualmente fue fruto de muchas luchas y costó mucha sangre y mucho sufrimiento y muchos años de cárcel y muchas torturas y muchas palizas y mucha sangre, muchísima sangre, de gente demócrata, de gente que luchaba por su libertad y por la libertad que ellos tienen ahora y por esos derechos sociales que ellos disfrutan ahora. Pero se ve que en los colegios del Opus, los colegios de curas, esos colegios concertados que se llevan millonadas de nuestros impuestos, pues no estaban por explicar que el asesino Franco nos tuvo 40 años esclavizados. Según diferentes estudios demoscópicos, hay muchos simpatizantes jóvenes entre las filas de la extrema derecha. Tengo amigos, profesores de instituto, que me cuentan horrorizados como muchos alumnos adolescentes
llevan pulseras de Vox. No saben ni tienen ni puta idea de lo que hacen. Y hay que decirles qué es lo que hay. Quizás si supieran que las mujeres durante la dictadura de Franco no podían ni abrir una cuenta bancaria, que no existía libertad de expresión, que había censura o que los detenidos sufrían torturas por la brigada político-social, no defenderían tan frívolamente esas ideologías. Los jóvenes son el futuro y la garantía de nuestra democracia. Así que ellos deberían de los principales destinatarios de esas conmemoraciones de España en libertad, a través de unidades didácticas, documentales, exposiciones y charlas en los centros educativos. Habría que acercarlos a esa realidad. De esta manera se podría neutralizar el daño causado por las redes sociales, que están plagadas de material tóxico y blanqueador del fascismo, mentiras y bulos que solo miserables canallas pueden poner en marcha. Además, sería una buena ocasión para acercar a la ciudadanía los enormes avances de la historiografía española en los últimos años sobre el estudio de la República, la guerra civil y la dictadura, coincidiendo con el periodo democrático y la apertura de nuevos archivos, frente a tanto mito y mentira que también afectan a nuestra profesión. Hace falta distinguir el grano de la paja, defendiendo los estudios serios y rigurosos frente a la mal llamada historia revisionista, que no recoge más que los viejos planteamientos franquistas renovados. Lo increíble es que el principal partido de la derecha del país, el Partido Popular, no considere importante realizar esta pedagogía sobre la dictadura franquista. Ayuso respondió a esa campaña del gobierno afirmando que Pedro Sánchez había enloquecido y añadió: como su gobierno está en sus últimas horas, ha decidido quemar las calles y provocar violencia con grupos muy minoritarios que últimamente salen justo cuando él lo pasa mal. La verdad es que no sé a qué grupo se refiere, porque si alguien ha incendiado las calles de este país últimamente, han sido los de Vox, los de Acte Oír y los del Partido Popular, y siempre contra la amnistía, y atacando las sedes del Partido Socialista. No conozco que se haya atacado ninguna sede del Partido Popular. No conozco que se hayan pasado meses y meses rezando el rosario delante de la sede del Partido Popular en Madrid, llamándolos asesinos. No. Y tienen motivos para llamarlos asesinos a los del PP. Está claro que el PP, por su origen, tiene un problema con el franquismo. La presidenta de Madrid necesita aprender más historia de España. Aparte de anunciar que no participará ni colaborará en ningún acto, Ayuso se niega a colocar una placa que recuerde que la sede de la comunidad, en la Puerta del Sol, fue un espacio de torturas en los siniestros calabozos de la Dirección General de Seguridad, donde más de un demócrata, un luchador por las libertades y los derechos sociales que ahora disfrutamos, murió a base de palizas. Tampoco acepta musealizar las trincheras de la ciudad universitaria, que podrían visitarse en metro en el centro de la ciudad. Incluso sería una manera de que la Universidad Complutense recaudase fondos para financiarse ante la dramática situación económica a la que la somete la señora Ayuso. Esta idea, por si alguien se anima a poner en marcha ese interesante proyecto, que en otros países tendría perfectamente desarrollado desde hace años. En definitiva, queda mucho por hacer en materia de memoria democrática en este país, y esperemos que los eventos que se lleven a cabo a los 50 años de la muerte del dictador no sean una oportunidad perdida. Aprovechemos
este año 2025. Y hagamos que la juventud, o al menos, tenga que oír la verdad de los hechos que sucedieron desde el 18 de julio del 36 hasta después incluso de la muerte de Franco, con la matanza en Vitoria o la matanza de los abogados laboralistas y otros que se fueron quedando por el camino a manos de ultraderechistas, a manos de los asesinos de Franco. Tenemos que aprovecharlo. Han pasado 50 años y hay gente que no tiene ni puñetera idea de lo que pasó. Si hubieran tenido que correr delante de los grises, de la Policía Nacional, por manifestarte y pedir amnistía, fue horrible. A mí me dieron por todos lados. Y como yo, hay un montón de viejos que recibimos por todos lados. A una novia que tenía le marcaron la espalda a porrazos. Es indecente. Que un hijo de la gran fruta como ese que tengo ahí, ese Feijóo, se pasee todavía siendo un narcotraficante, un encubridor y un delincuente, porque tenemos una justicia franquista. Tenemos un partido popular judicial. Es indecente que los del Opus Dei estén cobrando millones y millones de euros, que la Iglesia católica, apostólica y romana que tenemos en España se esté metiendo miles de millones en el bolsillo de nuestros impuestos. Todo esto hay que arreglarlo. Y hay que arreglarlo ya. Y todo esto hay que decirlo. Y si se tiene que hacer en televisión española, pues hará en televisión española. Y cada semana tienen un reportaje. Y que se hable claro. Con historiadores. No con canallas de la prensa macarra. Hay que hacerlo así. No os va a quedar más remedio. Si queréis tener un futuro, os tenéis que quitar la cera de los oídos, dejar de leer en las redes a los hijos de la gran fruta, que lo único que saben hacer es mentir, manipular, inventarse una historia de España que jamás sucedió. Hay que hacer que la gente joven sepa que Franco fue un dictador asesino, que bajo su mando se asesinó a muchísima gente, que hay cientos de miles de españoles y españolas todavía enterrados en las cunetas de muchas carreteras. Esa fue la España de Franco. Y él, como hacen los del PP, se hizo multimillonario y toda su familia también. Dejó huella, pero una huella y un rastro de sangre miserable, como es el PP, de Feijóo, de Ayuso, de Aznar y de toda esa gentuza. 2025 hay que aprovecharlo y lo vamos a aprovechar. Hasta luego.